Adiós, Matías. Buena suerte. No te metas en problemas, dijo el guardia de la prisión y cerró las puertas con un crujido. El hombre inhaló el aire fresco. Finalmente, la libertad, pensó y se alejó dando grandes zancadas. Durante 5 largos años, Matías estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió intencionalmente. Matías trabajaba como camionero a pesar de ser mudo y se desempeñaba bien. Veía y oía perfectamente y tenía una gran agudeza mental. Sin embargo, no siempre había sido así. De niño hablaba mucho, lo que hacía reír a su madre, quien lo llamaba parlanchín. Todo cambió el día en que, al cruzar la calle con su madre, un conductor ebrio los atropelló. Aunque su madre logró salvarlo empujándolo, ella no sobrevivió. Desde ese momento, Matías dejó de hablar. Tras el funeral de su esposa, el padre de Matías comenzó a beber intensamente, falleciendo al poco más de un año. Matías fue a vivir con su tía, una mujer decente pero sin afecto. Cuando tuvo la oportunidad, obtuvo su licencia de conducir y comenzó a trabajar como camionero. Un día, Matías avisó al mecánico escribiendo en su libreta que los frenos del camión estaban en mal estado, pero el mecánico lo ignoró. Como resultado, Matías perdió el control del vehículo, chocando contra 3 autos y causando heridos, aunque no hubo víctimas fatales. En el juicio, el mecánico culpó a Matías, argumentando que no había entendido lo que escribió en la libreta. La responsabilidad recayó sobre Matías, quien, a pesar de saber del problema con los frenos, había seguido manejando sin apoyo para defender su versión. El día que Matías salió de prisión, cargó su mochila y comenzó a caminar hacia la ciudad, recordando su infancia y sus sueños de ser maquinista. Una sonrisa apareció en su rostro sin darse cuenta. Un coche lujoso pasó junto a él, frenó y dio marcha atrás. Al volante estaba una joven atractiva, aunque su maquillaje la hacía parecer mayor. Ella le pidió su teléfono para hacer una llamada, pero Matías negó con la cabeza y ella, burlándose, le preguntó si era mudo. Matías asintió y ella se fue rápidamente, levantando polvo al acelerar. Poco después Matías vio el coche de la joven detenido en las vías del tren mientras el tren se acercaba. Corrió hacia ella, pero la joven permanecía inmóvil al volante. El maquinista intentaba frenar desesperadamente, pero no lo lograría a tiempo. Matías abrió la puerta del coche, la sacó de un tirón y la arrastró a un lugar seguro justo antes de que el tren impactara. Algo voló sobre ellos mientras Matías la cubría con su cuerpo, y luego todo se volvió oscuridad. Escuchaba en silencio, sin abrir los ojos. Matías despertó en un hospital, recordando el accidente con el tren y la joven que había rescatado. Su cuerpo dolía, especialmente las piernas, y mientras procesaba lo ocurrido, la puerta se abrió. Para su sorpresa, era la misma joven Elena, que se sentó a su lado agradecida por haberle salvado la vida. Le explicó que había tenido un episodio de diabetes tras una noche de fiesta, lo que la dejó atrapada en las vías. Antes de irse, le aseguró que su padre, un hombre adinerado, lo recompensaría y prometió que se verían de nuevo. Unos minutos después de la salida de Elena, un médico entró acompañado de un hombre nervioso. Mientras el médico revisaba los indicadores, el hombre le preguntó sobre los resultados del análisis de sangre de Elena. El médico, con gesto preocupado, confirmó que se había encontrado un medicamento en su sangre que provocaba pérdida de conocimiento y que alguien probablemente intentaba deshacerse de ella. El hombre sospechaba quién era el responsable y agradeció que Matías la hubiera salvado 2 veces, primero del tren y luego de los efectos del fármaco. El hombre pidió al médico que hiciera todo lo posible para que Matías se recuperara.
sorprendiéndose al saber que acababa de salir de prisión antes del accidente. Antes de salir, el hombre insinuó que creía que su joven esposa estaba detrás del intento contra Elena, debido a asuntos relacionados con dinero. Matías, que había escuchado toda la conversación, decidió no contarle a Elena lo que sabía. El médico luego informó que Matías había tenido suerte, ya que, aunque una pieza del automóvil le había caído encima, solo tenía algunos huesos rotos y contusiones, pero se recuperaría con el tiempo. Antes de irse, el médico se sentó junto a Matías y le preguntó si había podido hablar antes en su vida. Matías asintió, y tras recibir un bloc de notas, comenzó a escribir detalladamente sobre cómo perdió la capacidad de hablar. Exhausto, se quedó dormido y al despertar, encontró a Elena llorando mientras leía lo que él había escrito. Con una sonrisa le quitó el bloc suavemente y ella se disculpó emocionada. Pasaron la tarde juntos, con Elena contando historias que hacían reír a Matías, aunque le dolía hacerlo. El médico revisó sus notas y, aunque no ofreció garantías, prometió que harían lo posible por ayudarle a recuperar su voz. Matías se sentía atormentado por la duda de si debía contarle a Elena lo que había escuchado sobre su familia, pero decidió no intervenir. Durante su recuperación, Nicolás, el padre de Elena, lo visitó y le prometió que estaban revisando su caso. Le aseguró que ayudaría a limpiar su nombre y a compensar los años que había pasado en prisión. La vida de Matías estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Un día, mientras él y Elena estaban sentados en un banco, ella propuso comprar unas hamburguesas, aunque no tenía permitido comer comida chatarra. Matías asintió con una sonrisa, pero cuando la vio cruzar la calle hacia el camión de comida, algo lo inquietó. Se levantó y la siguió con el corazón acelerado. Un coche rojo apareció de repente mientras Elena cruzaba la calle con una bolsa de comida. Matías, al escuchar el rugido del motor, comprendió el peligro inminente. Ignorando su dolor, corrió hacia ella mientras el coche aceleraba. En ese momento, recordó la trágica escena de su infancia cuando perdió a su madre en un accidente similar. Con un grito ronco, logró advertir a Elena, quien se sorprendió y no reaccionó a tiempo. Matías, con un esfuerzo sobrehumano, la empujó fuera del camino, pero él cayó nuevamente en la oscuridad. Al despertar, escuchó la voz de Elena rogándole que abriera los ojos. «Estoy cansado de salvarte», murmuró con voz ronca, lo que provocó una sonrisa entre lágrimas en ella, mientras le decía, «Ahora sí que estás hablando». El médico bromeó con Matías sobre no dejarle salir del hospital, para evitar más accidentes mientras le hacía un chequeo. Le aseguró que lo curarían por completo. Matías fue dado de alta un mes después, tiempo durante el cual Elena permaneció siempre a su lado. Nicolás, el padre de Elena, solo lo visitó una vez, en una conversación nocturna y silenciosa. Finalmente, Nicolás reveló que, aunque no era el padre biológico de Elena, siempre la había considerado su hija, ya que amaba profundamente a su madre. Explicó que su actual esposa, interesada solo en lo material, había intentado deshacerse de Elena por creer que la estaba poniendo en su contra. Aunque su esposa afirmó estar embarazada para evitar que la dejara, resultó ser una mentira, y Nicolás agradeció a Matías por salvar a su hija y ayudarlo a descubrir la verdad. Un año después, Matías descendía las escaleras nervioso para encontrarse con Elena, quien lo esperaba afuera. Ella había decidido que ese día le dirían a su padre que iban a casarse. Matías, inquieto, se preguntaba por qué un millonario como Nicolás aceptaría a alguien como él, un ex convicto sin linaje. Pero Elena estaba decidida y no había manera de detenerla. Al llegar a la casa de Nicolás, fueron recibidos cálidamente.
Nicolás abrazó a Matías como a un hijo y los invitó a un comedor tan elegante que parecía un museo. Durante la cena, conversaron y rieron hasta que Elena, emocionada, anunció que Matías tenía algo que decir. Con las manos sudorosas, Matías se levantó y con un discurso lleno de emoción, habló de su infancia, el accidente con Elena, y cómo, gracias a ella, había vuelto a hablar. Nicolás permaneció en silencio unos minutos, pero finalmente sonrió. «Es una excelente noticia», dijo. «Ahora puedo vivir tranquilo sabiendo que cuidarás de mi libélula». Elena, emocionada, corrió a abrazar a Matías y luego a su padre, tropezando en el camino y haciendo que un plato se cayera al suelo y se rompiera. Nicolás suspiró con una sonrisa. «Casarte con mi hija es la decisión correcta. Solo tú podrás salvarla». Constantemente. El día de la boda fue sencillo pero lleno de amor. Matías, que alguna vez dudó de su lugar en el mundo, encontró en Elena y su nueva familia un propósito. Juntos construyeron una vida llena de esperanza, superando los desafíos del pasado y abrazando un futuro lleno de posibilidades. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes todos los días. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros.